Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en Misma Anatolia. Bueno, ayer no pudimos hacer podcast por causas de fuerza mayor, así que vamos a hablar hoy de las noticias que hemos publicado en los 2 últimos días en nuestra web, en mismaanatolia.com. Una de las noticias de la que nos hacíamos eco ayer precisamente era de la alarma que tienen algunos expertos en Turquía por el alarmante, valga la redundancia, aumento de casos de COVID-19. El famoso virus, famoso coronavirus que causó la pandemia, pues aunque muchos piensen que no, sigue ahí, sigue estando presente. Y lo que dicen los expertos es que 4 de cada 5 pacientes que presentan síntomas gripales en Turquía tienen en realidad COVID-19, tienen esta enfermedad que, como recordamos casi todos, causó la famosa pandemia entre los años 2020 y 2022. Bueno, lo que dicen los expertos es que se está produciendo un alarmante incremento de casos, especialmente señalan desde el 15 de agosto, y se encuentra además con muchos casos en los que los pacientes, cuando acuden con síntomas gripales y se les confirma que lo que tienen es COVID-19, que es el SARS-CoV-2, el famoso coronavirus, eh, lo que hacen es seguir sin usar mascarilla. Y los expertos lo que están pidiendo es que, en primer lugar, deberían usar mascarilla cualquier persona que presente síntomas. Recuerda además que en caso de contagio de coronavirus, en caso de que una persona sufra la enfermedad, la COVID-19, por haber sido contagiada, si son personas mayores o tienen enfermedades crónicas o tienen personas con sistema inmunodeprimido, por mucho que la letalidad del virus ya no sea la que era, esas personas, esos grupos de riesgo, digamos, siguen estando en peligro y pueden ser muy vulnerables y pueden sufrir, pueden quedar muy afectados si son contagiados por el coronavirus e incluso, por supuesto, llegar a fallecer a causa de él. Por lo tanto, lo que están recomendando los expertos, en este caso en Turquía, es que se use la mascarilla por parte de aquellas personas que están infectadas. Lo que denuncian es que muchos no la usan, incluso ya decimos cuando se les comunica que están infectados, pero también está empezando a recomendar a los expertos que se use mascarilla también en aquellos lugares de reunión o de trabajo donde se acumulan, donde se aglomeran muchas personas muy juntas. Incluso aunque no tengan, en principio, aunque no tengan aparentemente ninguna de ellas síntomas que hagan pensar en que puedan tener no ya gripe, sino como decíamos, el coronavirus. Y los expertos señalan que, por ejemplo, los colegios son lugares donde los niños pasan mucho tiempo juntos en las aulas, donde un niño infectado puede provocar todo un brote de gripe o de coronavirus en todo el colegio, y luego ese virus pasa a las familias y de las familias a los lugares de trabajo y de ahí al resto de la gente. Por lo tanto, lo que llaman los expertos es un poco de concienciación. Recuerdan eso, que desde el 15 de agosto hay un incremento alarmante de los casos de coronavirus y que se debe usar la mascarilla especialmente por aquellas personas que están infectadas. También hablábamos en las últimas horas de ese ataque que se produjo a última hora de ayer en Líbano, esa segunda oleada de explosiones que tuvo lugar en el Líbano, tras la primera que afectó, como sabréis, a los buscapersonas que utilizaban muchos militantes de Hezbollah. Según la última actualización de cifras de víctimas, esa primera oleada produjo 12 muertos, entre ellos 2 niños y cerca de 3.000 heridos. Pues bueno, ayer a última hora se producía una segunda oleada que en este caso afectó a los walkie-talkies, a esos dispositivos tan comunes de comunicación, también usados muchos de ellos por Hezbollah, pero no únicamente por el Hezbollah, obviamente, y en muchos casos, por ejemplo, cuando ha habido víctimas de niños ha sido porque cerca de un supuesto militante del grupo chií libanés, pues estaba algún niño, incluso sus propios hijos. Bueno, en este caso, esta segunda oleada de explosiones en Líbano afectó bueno, varios cientos de personas. La cifra es de 20 muertos y 450 heridos por esta segunda oleada de explosiones que se produjo en el sur del Líbano y en varios suburbios al sur y al este de la capital, de Beirut, que también son zonas de mayoría chií, donde Hezbollah tiene una importante presencia. Las heridas, pues como ocurrió con la primera oleada, pues según cuentan los médicos y según contamos en la noticia, mismanatolia.com, muchas de las heridas eran terribles, eran principalmente en ojos y en manos, en la cara.
y los médicos describen desde amputaciones de dedos hasta personas con metralla en los ojos que obviamente van a perder la vista en uno o en ambos ojos. O sea, heridas absolutamente tremendas. Desde el gobierno libanés, por supuesto, han calificado esto como un ataque flagrante a la soberanía y a la seguridad del Líbano y una acción por parte de Israel, la segunda, recordamos, en 24 horas prácticamente, que amenaza como extender la guerra la guerra en Gaza, amenaza extenderla hacia toda la región. La cuestión es cómo se produjeron esas explosiones, porque en un principio se habló de que había sido una especie de hackeo que se podía haber hecho a los buscas, también ahora con esta segunda oleada a los walkie-talkies, usados por Hamas, una especie de, se habría emitido a lo mejor una señal muy fuerte que hubiese hecho detonar las baterías de estos dispositivos. Pero todos los expertos coinciden en que estas baterías no es tan fácil que exploten y luego no tienen la potencia como para provocar esas heridas tan terribles. Con lo cual, lo que sí se sospecha es que en algún momento cuando Hezbollah encargó esos dispositivos, tanto los buscapersonas como ahora los walkie-talkies en esta segunda oleada, en algún momento, bien durante la producción o bien durante el proceso de entrega, esos dispositivos fueron interceptados por los servicios secretos israelíes y se les añadió algún tipo de explosivo. Las cantidades que se barajan es que podría haber sido entre 30 y 50 gramos de explosivos se habrían añadido para producir las explosiones que hemos visto todos en vídeos, en redes sociales, etcétera, etcétera, y producir ese tipo de heridas. La compañía que fabricó el caso de los buscapersonas, que es una compañía taiwanesa, Ghost Apollo, afirma que ellos no han sido, que esos, además dicen que se fabricaron en realidad bajo licencia por parte de una empresa en Budapest, en Hungría. Así que, como decimos, todo apunta a que no fue un hackeo, una señal, sino sí que se puede emitir una señal de activación. Parece ser que los militantes de Hezbollah recibieron una especie de señal de que les llegaba un mensaje, pero lo que detonó eso fue la explosión. Pero detonó, como decíamos, habría servido para detonar ese explosivo que había sido colocado previamente dentro de los dispositivos de comunicación. Dicho esto, Israel sigue sin reconocer ninguna de las dos acciones, como es habitual de todas formas la política del Estado israelí en este tipo de acciones, pero lo que se ha dicho el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, es que Israel inicia una nueva fase del conflicto, ha dicho, y que el centro de gravedad de la ofensiva está pasando de Hamas hacia el norte, con lo cual todo apunta, más teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, que estamos de facto ante una extensión de la guerra contra Hamas hacia el norte, hacia el Líbano y quizás también hacia Siria. Bueno, dicho esto, otras noticias que tratábamos en este caso hoy en hispanoatolia.com era la noticia de la condena a prisión que se produjo también en las últimas horas en Turquía, condena a prisión a 37 personas que habían estado acusadas de colaborar con el Mossad israelí, con los servicios secretos de Israel. Estas detenciones y este desmantelamiento de esta red de espionaje que parece ser había creado el Mossad en Turquía, la hemos tratado en varias noticias a lo largo de este año en hispanoatolia.com. Tenéis toda la información si buscáis en la web, por supuesto. Y lo que ha ocurrido, como decíamos, en las últimas horas es que una Corte Suprema Criminal de Estambul emitió finalmente una condena de cárcel para 37 de los 56 acusados que había en total, entre ellos dos personas que eran las únicas que permanecían en prisión preventiva a la espera de juicio, identificadas como Ahmed Koray Özgurun y Alperen Erkut. Uno de ellos sería un agente de policía retirado. Como decimos, son las dos únicas personas que permanecían en prisión preventiva, las otras estaban en libertad a la espera del juicio. Estas dos personas recibieron una pena de prisión por el cargo de obtener información prohibida para fines de espionaje, como repetimos, para el Mossad israelí en este caso, una pena que fue de 10 años de cárcel, que luego se le conmutó por una más reducida de 8 años y 4 meses. Para el resto de 35 acusados que fueron finalmente condenados también a prisión, recibieron 8 años de prisión por el mismo delito, pero su sentencia también se redujo en este caso por otros factores atenuantes a 6 años y 8 meses. Eso sí, tienen prohibido salir del país.
Como decíamos, tenéis toda la información sobre esta red de espionaje que se fue creando en Turquía por parte de Mossad en hispanatolia.com. Sí que comentamos en la noticia donde hablamos hoy de estas sentencias contra los supuestos miembros de esta red, o ya no supuestos porque están condenados en firme. Esta red parece que se organizó a través de una serie de colaboradores que no solo turcos, sino también extranjeros, sirios y palestinos principalmente, que vivían en Turquía. La organizó el Mossad israelí, como decimos, y comentamos la noticia que se organizó principalmente a través de mensajes codificados que se emitían bien por Telegram, bien por WhatsApp o bien a través de redes sociales. También cuando hemos tratado en otras ocasiones esta noticia en Misma Anatolia, en meses anteriores, hablando de esta red de espionaje del Mossad israelí, contábamos también que llegaron a usar, los servicios secretos israelíes llegaron a usar incluso anuncios, publicidad para reclutar a digamos, a los miembros de esta red de espionaje, que tenía como principal objetivo espiar sobre todo a palestinos residentes en Turquía y específicamente a Hamas, a miembros de Hamas, no solo a miembros de Hamas, pero principalmente a miembros de Hamas. Obviamente, a partir de la ofensiva iniciada por Israel el 7 de octubre del 23, a partir del ataque masivo que realizó Hamas en suelo israelí, toda esta red de espionaje se montó y se acrecentó. Bueno, y otra noticia que tratábamos hoy en Misma Anatolia, en nuestra web, era una muy buena noticia porque es que los médicos turcos han conseguido separar con éxito, y la operación ha sido, pues valga la redundancia, un éxito, a dos niñas siamesas, dos gemelas siamesas de Pakistán, dos niñas, Mirja y Minal, que un equipo en total de 60 médicos turcos logró separar tras 14 horas, ahí es nada, de operación que se desarrolló en la ciudad Hospital Bilkent de Ankara, la capital turca. La ciudad Hospital Bilkent es el hospital más grande de Europa. De hecho, tenéis en la noticia donde hablamos de esta operación tan interesante, a estas dos gemelas, tenéis además un link a cuando se inauguró este hospital, decimos el más grande de todo el continente europeo. Y en esta operación, pues estas niñas son dos gemelas siamesas de 11 meses de edad. Parece ser que su familia en Pakistán acudieron a los médicos, y los médicos en su país de origen, en Pakistán, no encontraban, no tenían, digamos, bien los medios o bien la tecnología para hacer una cirugía tan complicada, porque además estaban unidas por la cabeza, que obviamente complica muchísimo más cualquier operación, cualquier cirugía a la hora de separar a dos siameses. Bueno, en Pakistán, como decíamos, no encontraron quién pudiese hacer esta operación. Contactaron con un cirujano muy famoso, es de Cachemira, pero vive en Reino Unido, un neurocirujano muy famoso, decíamos, Obase Gilani, quien les dijo que la operación se podía hacer, pero el coste de lo que costaba hacer esa operación, en este caso en Reino Unido, era prohibitivo para los padres de estas dos niñas. Bien, lo que hizo este mismo cirujano, decíamos, nacido en Cachemira, que es residente en Reino Unido, Obase Gilani, lo que hizo fue contactar con el presidente de Turquía, con Tayyip Erdogan, y este dijo que Turquía se hacía cargo de los gastos de operar a estas dos niñas. Bueno, fueron trasladadas a Ankara, a esta ciudad Hospital Bilkent, como decimos, de la capital turca, y allí, tras una operación de 14 horas, consiguieron separar a las dos niñas. Relatamos todos los testimonios de los médicos en la noticia que hemos publicado en la web, en hispanatolia.com, de las sensaciones, sobre todo, que tuvieron los médicos, y también de las dificultades, porque cuentan, por ejemplo, que, claro, al estar unidas por la cabeza, el problema al separarlas era cómo conseguir que hubiese suficiente tejido para cubrir el cráneo y cubrir el cerebro de las niñas mientras se desarrollan nuevos huesos. Entonces esto fue, por ejemplo, un factor muy determinante y muy delicado en la operación. Pero también cuenta, por ejemplo, las sensaciones de los médicos, algunos dicen incluso que fue uno de los momentos más emocionantes de su vida, y la verdad que con razón. El caso es que las niñas, dentro de unos días, van a celebrar su primer cumpleaños separadas. Tenéis toda la información, incluso un vídeo
como decíamos, en la noticia que hemos tratado hoy en nuestro portal, en mismanatolia.com. Y como siempre tenéis también, además, en nuestro perfil en la red social X, tratadas de forma más breve, otras noticias que hemos tratado de forma más corta a través de esta red social. Bueno, por un lado, comentar que el Banco Central de Turquía ha decidido mantener hoy, con la reunión de su Comité de Política Monetaria, por sexto mes consecutivo los tipos de interés inamovibles en el 50%, por sexto mes ya, como el objetivo de frenar la inflación. Actualmente estamos en Turquía en un proceso de desinflación, la inflación está bajando, los precios están bajando, pero ese IPC todavía sigue siendo alto y el Banco Central de Turquía ha decidido mantener esos tipos en el 50%. Y los expertos, los analistas, auguran que por lo menos hasta finales de este año o principios del 2025 no veremos una bajada de tipos de interés en Turquía. Eso en el ámbito económico. Y luego también otra noticia de las muchas que hemos tratado en nuestro perfil en X, como siempre os invitamos a seguirlo, es el vídeo donde podéis ver cómo se vio la famosa superluna de sangre en los cielos de Estambul, un rarísimo fenómeno celestial en el que la luna se ve un 30% más brillante, un 14% más grande y que además se junta con un eclipse parcial de la luna. Un vídeo precioso que tenéis, como decíamos, de este rarísimo fenómeno celeste en nuestro perfil en X. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil, la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.